Oftalmología, Dr. Argento. Capítulo 1. Globo ocular. Capa externa, capa media, capa interna. Aparato visual, bases anatomofisiológicas. El globo ocular. La capa externa del ojo, capa fibrosa, esclera y córnea. La capa externa o fibrosa posee una parte posterior opaca, la esclera, y una transparente, la córnea. La esclerótica. Es el esqueleto del globo ocular, es la parte blanca del ojo y está cubierta por fuera por la cápsula de Tenon y la conjuntiva. Su función fundamental es proteger el globo ocular. Por la parte posterior salen por pequeños orificios las fibras del nervio óptico, lámina cribosa. Nota clínica. Esta es una zona débil de la esclera y precisamente por este motivo se elonga hacia atrás cuando existe aumento de la presión intraocular crónica. Excavación glaucomatosa de la papila. En la parte anterior se encastra con la córnea. Entre ambas existe una zona de transición llamada limbo esclerocorneal. Figura 1.3. La figura 1.3 muestra el globo ocular con sus componentes anatómicos importantes. Figura fundamental. Maqueta del globo ocular. Su superficie externa está cubierta por la epiesclera, constituida por tejido conjuntivo laxo. En la parte anterior, la epiesclera posee una rica vascularización proveniente de las arterias ciliares anteriores que se ingurgitan en los procesos inflamatorios. Ver vascularización de la conjuntiva y ojo rojo. Tiene además pequeños orificios por los que transcurren los nervios y vasos por detrás. Alrededor del nervio óptico, las arterias y nervios ciliares posteriores, cortos y largos. En la zona retroecuatorial, las venas vorticosas y, por delante, los vasos ciliares anteriores. Por estos orificios se pueden diseminar procesos intraoculares, por ejemplo, tumores. Su espesor es de 1 milímetro en la parte posterior del globo ocular y su parte más delgada es inmediatamente posterior a la inserción de los músculos extraoculares. Nota clínica. Es precisamente en este lugar donde se producen las rupturas esclerales luego de los traumatismos contusos. Está constituida sobre todo por fibras colágenas tipo 1 y tipo 3. Las bandas de fibras están dispuestas en forma desordenada y, aunque tienen una dirección fundamentalmente paralela a la superficie, transcurren interdigitándose. Nota clínica. Esta disposición irregular es uno de los factores que explican la falta de transparencia de la esclera. Otro de los factores es la hidratación. La córnea es transparente porque tiene las fibras dispuestas regularmente y está subhidratada. Debido a su alto contenido en colágeno, hace que se pueda ver alterada en las enfermedades del colágeno, como por ejemplo en la osteogénesis imperfecta o la artritis reumatoidea, en las que la esclera, el blanco del ojo, se observa azul por la visualización de la coroide subyacente. La córnea. Caso clínico número 7. Un paciente al que atienden clínicamente desde hace mucho tiempo es operado de catarata. Luego de varios meses de haber sido operado, no logra tener buena visión. Esta es fluctuante, mejor al levantarse y empeora al atardecer. Por las noches ve halos irisados alrededor de las luces. El oftalmólogo le da como tratamiento solución hipertónica. Explique, según sus conocimientos básicos sobre la córnea, cuál es el origen de los síntomas y la racionalidad del tratamiento instituido. Situada en la parte anterior del ojo, su principal atributo es la transparencia que permite el paso de la luz. Su cara anterior está en contacto con el aire atmosférico a través de la capa lagrimal que, como vimos, se considera forma parte de su estructura cuando los párpados se encuentran cerrados. Está en relación con la parte posterior de estos, conjuntiva palpebral. Figura 1.14. La figura 1.14 muestra el esquema del párpado, espesor y borde libre con elementos anatómicos más importantes. Músculo frontal,
músculo orbicular, septum orbitario, aponeurosis, músculo elevador del párpado, glándula de Sayce, piel. Línea gris, glándula de Moll, tarso, músculo de Riolano, glándula de Meibomia, conjuntiva, glándula de Wolfring, criptas de Henle, fornix superior, glándula de Krauss, músculo de Müller, ligamento de Whitmore o Whitnall, grasa orbitaria, galea profunda posterior, galea profunda anterior, galea aponeurótica. Su cara posterior está en contacto con el humor acuoso, en la cámara anterior del ojo. Su tamaño es de 10,5 milímetros de diámetro vertical y 11,5 horizontal. Su radio de curvatura es de 7,2 milímetros. Ver más adelante el ojo como dioptro y su espesor es de 0,5 milímetros en el centro. En la periferia su espesor llega a 0,9 milímetros. Esto se debe a que su cara posterior es más curva que la anterior. En su histología, figura histología de la córnea, se reconocen 7 capas. El film precorneal. Ver composición del film precorneal. 2. El epitelio, derivado del ectodermo de superficie. Ver embriología, compuesto de 5 capas de células, las basales, unidas a la membrana basal por hemidesmosomas, 2 o 3 capas de células poligonales y la capa superficial que posee microvellosidades. La regeneración de las células basales se realiza a partir del limbo, por medio de las stem cells. Estas células se dividen en el limbo y luego migran hacia el centro de la córnea. Nota clínica. Esto es muy importante, pues cuando el limbo está enfermo, estas células no se regeneran y se producen trastornos en la reepitelización, necesidad de trasplante de limbo para permitir la epitelización de ciertas úlceras corneales. La membrana basal del epitelio. Número 3. Número 4. La membrana de Bowman, que es una condensación del estroma, mide 12 micrones. 5. El estroma es prácticamente el 90% del espesor de la córnea. Está compuesto por queratocitos, células que tienen las características de fibroblastos, sustancia intercelular compuesta sobre todo por mucoproteínas, glicoproteínas y láminas de colágeno, en particular colágeno tipo 1, dispuestas regularmente, lo que explica, junto con la subhidratación, la transparencia de la córnea. 6. La membrana de Descemet es la membrana basal del endotelio. 7. Endotelio. Consiste en una capa simple de células de forma poligonal. Sus citoplasmas poseen gran cantidad de mitocondrias y aparato de Golgi, indicando gran actividad metabólica para el transporte activo de agua desde el estroma a la cámara anterior. Bombas de sodio. Las células endoteliales tienen uniones estrechas que impiden que el humor acuoso penetre en la córnea. Si se alteran estas uniones, se produce edema de córnea. La córnea tiene una gran inervación que proviene de los nervios ciliares largos y cortos, cuyos filetes son amielínicos. Fisiología. Fisiopatología de la córnea. La córnea es el medio refractivo más importante del ojo, porque a nivel de su superficie existe la mayor diferencia de los índices de refracción, aire, córnea, ver ojo como dioptro. Cuando existe un daño en el epitelio, se regenera a partir de las células basales limbares, item cells. La membrana de Bowman y el estroma no se regeneran y son reemplazados por tejido fibroso. La membrana de Descemet es regenerada por las células endoteliales. Uno de los atributos más importantes de la córnea es su transparencia, lo que permite que se pueda transmitir la luz hacia el interior del ojo. Esta transparencia se debe fundamentalmente a 1. Que es un tejido avascular. 2. Que tiene un ordenamiento especial del colágeno.
3, a su condición de estar subhidratada, es decir, tiene menos contenido de agua que el humor acuoso y las lágrimas. Cuando cualquiera de las tres condiciones se altera, la córnea pierde su propiedad fundamental, la transparencia, y se opaca. La propiedad de estar subhidratada depende de la función del endotelio corneal que, mediante una función activa, bombea agua desde su interior. Cualquier causa que altere el normal funcionamiento de la bomba endotelial hará acumular líquido en su interior y perder la transparencia. El número de células endoteliales es en el nacimiento de 4.500 por milímetro cuadrado. Las células van disminuyendo durante toda la vida hasta llegar a 1.200, aproximadamente a los 80 años. Figura 1.25. En la figura 1.25 tenemos la histología de la córnea, esquema plano, tridimensional, histología, microscopía especular. A. Endotelio de un paciente joven, 2.800 células por milímetro cuadrado. B. Endotelio de un paciente de 82 años, 600 células por milímetro cuadrado, y microscopía de scanning. Bien, en esta imagen tenemos el epitelio, la membrana de Bowman, epitelio, membrana de Bowman, estroma, la imagen tridimensional, la membrana de Descemet, endotelio. El corte histológico y la microscopía. Endotelio de paciente joven, 2.800 células por milímetro cuadrado, y B. Endotelio del paciente de 82 años, 600 células por milímetro cuadrado. Figura 1.25. Cuando el número de células endoteliales disminuye a menos de 500, se produce el edema corneano, es decir, la acumulación de líquido en el parénquima, y por ello la pérdida de transparencia de la córnea. Las causas de alteración endotelial pueden ser varias: la pérdida de las células endoteliales por un trauma quirúrgico, las operaciones intraoculares, en general hacen perder células endoteliales. Si esta pérdida es grande y la córnea queda con una población celular menor a 500 células por milímetro cuadrado, el endotelio no es capaz de mantener la córnea subhidratada, se acumula líquido y se pierde la transparencia. Otras veces, el paciente nace con menos células endoteliales, padece de una distrofia endotelial con la disminución normal de la población celular que sobreviene con la edad. Se llega a un número crítico, por debajo de 500, y entonces al paciente se le descompensa la córnea por tener un endotelio insuficiente. Ver capítulo de córnea. Otra de las posibilidades que se presenta con frecuencia en la clínica es que la presión ocular aumente a niveles que afecten el normal funcionamiento del endotelio y se produzca una acumulación de líquido en la córnea, edema. Por este mecanismo, esto sucede precisamente en el glaucoma agudo, patología en la que la presión ocular aumenta hasta 60 a 70 milímetros de mercurio, y el paciente experimenta disminución de visión y visión de arcoíris por la descomposición de la luz que produce el exceso de líquido acumulado en la córnea. Caso clínico número 7. Resolución. Nuestro paciente ha tenido una descompensación corneal postcirugía de catarata que ha dejado como secuela edema corneal. La descompensación corneana se produjo como consecuencia del daño endotelial por la cirugía. Este daño se puede haber producido por cirugía muy traumática o porque el paciente tenía ya pocas células endoteliales.
Para distinguir entre las dos situaciones sería útil mirar el endotelio del ojo contralateral. El edema corneal produce opacificación de la córnea por acumulación de líquido. El edema es mayor a la mañana, luego, con la evaporación de las lágrimas, mejora por la tarde. El oftalmólogo le ha prescrito cloruro de sodio al 5% hipertónico para disminuir el edema. Si la situación no se revierte, habrá que realizar un trasplante de córnea. La capa media vascular y pigmentada. La uvea. La capa media del ojo se denomina capa vascular y el nombre uvea que le dieron los antiguos anatomistas se debe a la apariencia de uva que tiene el globo ocular cuando se lo despoja de la esclera y se lo toma del nervio óptico. Se reconocen en la uvea tres partes bien diferenciadas: la posterior, coroides; la media, cuerpo ciliar; y la anterior, iris. Figura 1.26, partes de la uvea: cuerpo ciliar, iris, coroides. La coroides es la parte posterior de la uvea, formada fundamentalmente por divisiones de las arterias ciliares cortas posteriores. Está constituida por vasos dispuestos en tres capas y por la membrana de Bruch. Mide 250 micrones de espesor. 1. Capa de los grandes vasos. 2. Capa de los vasos medianos. 3. Corio capilaris. En esta etapa las arteriolas se transforman rápidamente en capilares de gran tamaño. Los más grandes del cuerpo, 40 a 60 micrones, tienen la característica de poseer fenestraciones hacia el epitelio pigmentario. 4. Membrana de Bruch, formada en la parte más interna por la membrana basal del epitelio pigmentario y en la parte más externa por la membrana basal de la corio capilaris. Entre ambas existen dos capas de colágeno que limitan otra de tejido elástico central. Ver figura. La función de la coroides es nutrir la parte más externa de la retina. En la mácula es la única nutrición. Además, por la característica de ser un sistema con gran flujo sanguíneo, por la particularidad anatómica de transformarse bruscamente las arteriolas en capilares, interviene refrigerando sobre todo la zona macular, evitando que suba la temperatura en dicha zona por la acción de la luz que interactúa con la retina. El cuerpo ciliar. Es la parte media de la uvea, se extiende desde la coroides hasta la raíz del iris. Tiene dos partes. La pars plana se llama así porque no tiene rugosidades, de 4 milímetros de extensión, y la pars plicata tiene rugosidades, los procesos ciliares que miden 2 milímetros. En la pars plana existe la capa vascular que se continúa de la coroides y dos capas epiteliales, la pigmentada, continuación del epitelio pigmentario de la retina, y la no pigmentada, continuación de las otras capas de la retina. La pars plicata está formada por los procesos ciliares en número de 60. Son estructuras complejas muy vascularizadas. En su parte más interna se observa el músculo ciliar, con su parte longitudinal que se inserta por delante en la esclera y la circular que, a manera de anillo que se contrae, relaja la zónula, figura 1.28 y 1.29, e interviene en la acomodación. La figura 1.27 muestra el esquema de la coroides, estructura histológica de la coroides. EPR, membrana de Bruch, corio capilar, coroides. Lámina basal, capa elástica, lámina basal. La figura 1.28 muestra el esquema de uvea anterior, seno camerular, cristalino y zónula. Córnea. Red trabecular,
conducto de Schlemm, conjuntiva, esclerótica, pars plana del cuerpo ciliar, ora serrata, epitelio ciliar, músculo ciliar, procesos ciliares, zónula, cristalino, iris, esfínter muscular, capa pigmentaria o capa pigmentada, músculo dilatador. Y la figura 1.29 que muestra un esquema del cristalino. Corteza, polo anterior, cápsula, zónula, núcleo. En la parte más superficial de los procesos ciliares existen dos capas de epitelio, el pigmentado y el no pigmentado. Las células están apuestas por el extremo apical. En el epitelio no pigmentado se produce el humor acuoso, ver formación del humor acuoso. En la superficie de los procesos ciliares se inserta la zónula de zinc que, en el otro extremo, se inserta en el cristalino. El músculo ciliar y la zónula intervienen en el mecanismo de la acomodación. Ver. El iris es la parte más anterior de la uvea, tiene forma de corona circular y el orificio central es la pupila. Desde el punto de vista histológico está formado por tejido conectivo ricamente vascularizado y con melanocitos. Estos dan la coloración al iris, el color de los ojos. Esta pigmentación se completa a los 6 meses de edad. En la cara posterior se encuentra el epitelio pigmentario, que es la continuación del epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Tiene como función primordial disminuir drásticamente la entrada de luz al ojo a través del iris. Esta es la razón de que, por ejemplo, en los albinos, al no estar pigmentada la cara posterior del iris, entre luz a través de él y exista gran fotofobia. Fotofobia y deslumbramiento. Por dentro del epitelio pigmentario se encuentra el músculo dilatador de la pupila, que es la continuación del epitelio pigmentario del cuerpo ciliar. Dicho músculo está inervado por el sistema simpático, ver vías pupilares. En la periferia del iris, rodeando la pupila, se encuentra el esfínter del iris, cuya función es provocar la miosis. Está inervado por el parasimpático. El iris se une con el cuerpo ciliar por medio de su raíz. A este nivel se encuentra el círculo arterial mayor del iris, formado por las arterias largas posteriores que se anastomosan con las ciliares anteriores. ¿De qué son ramas las arterias ciliares anteriores? El número de células endoteliales en el nacimiento es de entre 3.500 y 4.500. El iris tiene como función primordial regular la entrada de la luz al ojo. Se contrae el esfínter cuando existe exceso de luz, miosis, y se contrae el dilatador, midriasis, cuando hay poca luz. La pupila también se contrae sinérgicamente con la convergencia ante el estímulo del punto próximo. El cristalino. El cristalino es una estructura transparente, biconvexa y avascular, situada por detrás del iris y de la pupila y por delante del cuerpo vítreo. Se reconocen en él una cara anterior, una cara posterior y un borde redondeado donde se unen las dos, el ecuador del cristalino. Figura 1.29. Tiene una flexibilidad considerable y se mantiene en una posición fija gracias a las fibras zonulares que lo unen al cuerpo ciliar y por su aposición estrecha con el humor vítreo en la parte posterior. En el adulto su diámetro es de 9 a 10 milímetros y su espesor de 4 a 4,5 milímetros.
El cristalino incrementa su tamaño a través de la vida porque nuevas células son adicionadas a la corteza desde el epitelio ecuatorial. La convexidad de la superficie anterior es menor que la de la posterior. En la parte anterior, el cristalino está en contacto con la porción pupilar del iris. La superficie de contacto varía con la profundidad de la cámara anterior y el tamaño del cristalino. La zona de contacto es en general pequeña, pero en algunos pacientes con un ángulo estrecho y cámara plana, el contacto puede ser mayor, causando interferencia en el paso del humor acuoso. En la parte posterior, el cristalino se ubica en una depresión de la superficie anterior del vítreo. En las personas jóvenes existe una adherencia de la cápsula del cristalino con el vítreo, ligamento hialoideo capsular. Esta es la razón anatómica por la que si se extrajera el cristalino entero en una persona joven, se extraería también el vítreo adherido a él. Lateralmente, el cristalino se relaciona con la pars plicata del cuerpo ciliar y con el sistema sonular, en particular a nivel del ecuador. El área periférica anterior del cristalino está bañada por el humor acuoso de la cámara posterior. Histológicamente, sus componentes son la cápsula, el epitelio, las células cristalinianas, núcleo y corteza, la zónula, la cápsula. Es una membrana basal, recordemos que fue segregada por las células que tapizan la vesícula cristaliniana. Ver embriología. Transparente, elástica. Es más gruesa en la parte anterior cerca del ecuador, donde mide alrededor de 20 micrones. La cápsula posterior a nivel del polo posterior es el lugar más fino, mide 3 micrones. Esto es importante porque cuando se opera una catarata deberá mantenerse indemne esta fina membrana. La porción interna de la cápsula del cristalino descansa directamente sobre la base de las células epiteliales. El epitelio se ubica bajo la cápsula anterior y ecuatorial, pero no existe bajo la cápsula posterior debido a que el epitelio posterior se originó en la vida embrionaria para formar las fibras primarias del cristalino. El ápice de estas células está orientado hacia el interior del lente y su base hacia la cápsula anterior. Las células de la región ecuatorial se dividen y se elongan para formar las nuevas fibras cristalinianas, debido a la formación constante de nuevas células. La generación de células precedentes es desplazada más y más adentro de la corteza. Finalmente, las células más profundas pierden el núcleo y son incorporadas dentro del núcleo del cristalino. Las células cristalinianas, núcleo y corteza. En la vida embrionaria, las fibras primarias que se originan del epitelio posterior formarán el núcleo embrionario. Luego se formarán más fibras a partir de las células ecuatoriales, fibras secundarias que constituirán el núcleo fetal, ver embriología. En el nacimiento se encuentran formados estos dos núcleos y en la superficie del núcleo fetal se hallan las suturas que son líneas formadas por la interdigitación de las fibras. Tienen forma de Y, la anterior una Y directa y la posterior una Y invertida. Dichas suturas pueden ser observadas con la lámpara de hendidura, ver examen ocular por el oftalmólogo y se forman por los puntos que marcan el comienzo y la terminación de las fibras. Ver figura. A medida que el individuo crece, desde el ecuador del cristalino se van formando nuevas fibras cristalinianas más superficiales y las fibras más internas se van compactando, formando el núcleo adulto y las fibras corticales. Las fibras del cristalino son largas. Las más superficiales miden alrededor de 10 milímetros. A medida que se va formando por su interdigitación se forman figuras estelares intrincadas, estrellas cristalinianas que se observan frontalmente en las distintas profundidades del cristalino. La zónula, figuras 1.27 y 1.28. El cristalino está sostenido en posición por fibras elásticas, zónula de zinc.
Nota clínica. Las enfermedades del tejido elástico pueden alterar este sistema de suspensión y provocar la luxación del cristalino, por ejemplo, enfermedad de Marfan. Dichas fibras se originan del epitelio pigmentario del cuerpo ciliar y se insertan en el ecuador del cristalino. Existen dos manojos de fibras, el anterior, más importante, que se inserta en la cara anterior del cristalino y el posterior, más pequeño, que se inserta en la cara posterior del cristalino. Fisiología del cristalino. El cristalino tiene un gran contenido proteico, el doble que la mayoría de los demás tejidos, alrededor de un 35% de su peso. El epitelio del cristalino tiene un rol activo bombeando sodio hacia afuera y potasio hacia adentro. La indemnidad del epitelio es fundamental para preservar su transparencia. Si se acumula glucosa en exceso en la cámara anterior, esta entra al cristalino y es transformada por la enzima aldosa reductasa en sorbitol, que no difunde del mismo, creando un gradiente osmótico con acumulación de líquido dentro del cristalino y opacificación del mismo, explicación de la patogenia de la catarata diabética. En el cristalino existe un pigmento amarillo capaz de absorber la luz ultravioleta que es nociva al neuroepitelio de la retina. El mecanismo de la acomodación, figura 1.31, es muy importante entender cómo el ojo enfoca los objetos cercanos, es decir, el mecanismo de la acomodación. Los rayos que provienen del infinito se consideran para fines prácticos. Los que provienen de más de 6 metros se enfocan en la retina en un ojo hemétrope. Los que provienen de objetos más cercanos entran al ojo divergiendo y por lo tanto, debido a esa divergencia, al entrar al ojo formarán su imagen detrás de la retina. Esquema ojo enfocando al infinito y ojo enfocando de cerca. Precisamente las adaptaciones del aparato visual que tiene como finalidad adaptarse a la visión de objetos cercanos se denominan acomodación. El cristalino aumenta su poder óptico por disminución del radio de curvatura de su cara anterior. Este cambio se produce por la relajación de la zónula que tiene traccionado al cristalino. Precisamente al relajarse la zónula por su propia elasticidad, el cristalino recobra su forma y se abomba, aumentando la curvatura de su cara anterior, es decir, disminuyendo su radio de curvatura y de esta manera aumenta su poder dióptrico. Pero, ¿cómo se relaja la zónula? La zónula se relaja por la contracción del músculo ciliar, en particular de su porción circular que, al contraerse, actúa como un anillo que se cierra. Es decir, la secuencia es contracción del músculo ciliar, relajación de la zónula, abombamiento del cristalino. Este cambio de la forma del cristalino se produce gracias a su elasticidad. Con los años, el cristalino pierde dicha elasticidad y no modifica su forma a pesar de la relajación de la zónula. A este proceso, normal en todas las personas, se lo denomina presbicia. La capacidad de acomodación es muy grande en los niños, alrededor de 14 dioptrías. Como dijimos, va disminuyendo con la edad. A los 40 años es de 2 dioptrías, a los 50 de 1 dioptría y a los 60 nada. Nota clínica. Para poder leer a 30 centímetros se necesita acomodar 3 dioptrías. Por pérdida de elasticidad del cristalino, presbicia, se pierde 1 dioptría de acomodación a los 40 años, 2 a los 50 y 3 a los 60. Además de los cambios en el cristalino, se producen convergencia por contracción de los rectos internos para que ambos ejes oculares fijen al punto cercano. Miosis. De esta manera se evita que los rayos entren por la parte periférica del cristalino y se disminuyen las aberraciones. Estas tres adaptaciones a la visión cercana se denominan reacción al punto próximo. Su estímulo es la imagen borrosa en la retina. Por los nervios ópticos transcurre al núcleo
parasimpático de Edinger-Westphal, y de allí, por el tercer par, inervarán el músculo ciliar, el esfínter pupilar y los rectos internos. En la figura 1.21 observamos el mecanismo de acomodación del cristalino inferior, ojo desacomodado. Los rayos que provienen del infinito se enfocan en la retina. Medio, ojo desacomodado. Los rayos que provienen de un objeto cercano hacen foco detrás de la retina. Superior, ojo acomodado, músculo ciliar contraído, zónula relajada. Los rayos provenientes de un objeto cercano hacen foco en la retina. Capa interna. La retina. Generalidades, anatomía macroscópica. La retina es la capa nerviosa y es realmente una extensión del sistema nervioso central. Se observan 3 capas de células nucleares, como se ve en la corteza cerebral y cerebelosa. Embriológicamente deriva de la copa óptica, ver embriología. El epitelio pigmentario de la capa externa y las otras capas de la hoja interna. Entre las dos existe un espacio virtual que se hace real cuando la retina se desprende. Tiene una compleja estructura que le permite realizar la increíble tarea de transformar un estímulo luminoso en uno nervioso. Para lograr esto, posee células receptoras, los conos y bastones, pero contrariamente a lo que se puede suponer, estas no están dispuestas mirando en la dirección de donde viene el estímulo luminoso, sino que están dirigidas hacia atrás, hacia la parte externa del ojo. Es decir, la luz debe atravesar toda la retina, esta es transparente, estimular luego las células receptoras y después el estímulo nervioso recorrerá en forma retrógrada la retina. La retina se extiende hacia adelante hasta el cuerpo ciliar, donde termina por medio de un borde dentado la ora serrata. En el adulto, la ora serrata se sitúa aproximadamente en el lugar que corresponde, en el exterior del ojo, a la inserción de los músculos extraoculares, del lado nasal a 5,5 milímetros, inserción del recto interno, y del lado temporal a 7 milímetros, inserción del recto externo. Se relaciona con la coroides en el lado externo, membrana de Bruch, y en el lado interno con el cuerpo vítreo, membrana hialoides. Su espesor es de 180 micrones en el polo posterior. Es más delgada en la periferia y, sobre todo, en la mácula, 100 micrones de espesor. La retina se divide topográficamente en retina central y retina periférica. La retina central está situada entre las arcadas vasculares y la retina periférica, entre la retina central y la ora serrata. En esta parte de la retina, la capa de células ganglionares es gruesa y está compuesta por varias capas. En el centro de la retina central está ubicada la mácula, aproximadamente 1,4 milímetros de diámetro, de color amarillento por la riqueza de su pigmento xantófilo. En la retina periférica, la capa de células ganglionares es única. Las capas retinales y sus elementos celulares, histoarquitectura y función. Figura 1.32. Figura 1.32. A. Dibujo de la retina. B. Esquema de la arquitectura celular. C. Esquema simplificado de coroides y retina. Membrana limitante interna. Capa de fibras nerviosas, capa ganglionar, capa plexiforme interna, capa nuclear interna, capa plexiforme externa, capa nuclear externa, membrana limitante externa, capa de fotorreceptores, epitelio pigmentario.
corio capilar, coroides, esclera. Describiremos las capas retinales desde afuera hacia adentro. 1. Epitelio pigmentario. 2. Capa de conos y bastones. 3. Membrana limitante externa. 4. Capa nuclear o granulosa externa. 5. Capa plexiforme externa. 6. Capa nuclear o granulosa interna. 7. Capa plexiforme interna. 8. Capa de células ganglionares. 9. Capa de fibras nerviosas. 10. Capa limitante interna. 1. Epitelio pigmentario. Es una capa única de células que deriva de la capa externa de la cúpula óptica. Son células hexagonales pigmentadas unidas entre sí por uniones tipo célula occludens y adherens, barrera retinal externa. Su membrana basal forma parte de la membrana de Bruch. Tienen gran actividad metabólica y poseen prolongaciones que rodean a los fotorreceptores con una matriz de mucopolisacáridos. Sus funciones fundamentales son crear una barrera selectiva entre la coroides y la retina, fagocitar los segmentos externos de los fotorreceptores, contribuir al metabolismo de la vitamina A y disminuir la dispersión de la luz dentro del ojo. Son imprescindibles para el funcionamiento de los conos y bastones. Nota clínica. La alteración de la fagocitosis del epitelio pigmentario daría lugar a la acumulación de productos debajo de la membrana basal del mismo, drusen, que serían precursores de la enfermedad macular relacionada con la edad. El epitelio pigmentario está adosado a los fotorreceptores. Cuando se separan, se reconstituye el espacio virtual de la vesícula óptica primaria y se produce desprendimiento de retina. Las fuerzas que mantienen adheridas a estas dos estructuras son la matriz de mucopolisacáridos y, fundamentalmente, el vacío que provoca el transporte activo de iones por el epitelio pigmentario. Constitución de las capas externas, su estratificación. En las capas más externas de la retina existen células neuronales, gliales y vasculares. Células neuronales, receptores, conos y bastones, células bipolares, células ganglionares. La función de estas células está regulada por las células amacrinas y horizontales. Células gliales, células de Müller, astrocitos, microglia. Células vasculares, células endoteliales, capilares no fenestrados, pericitos. Estas células forman de adentro hacia afuera las siguientes capas. 2. Capa de conos y bastones. Son células especializadas neuroepiteliales. Existen dos tipos, los conos y los bastones. Los conos, en número de 6.500.000, son más abundantes en la mácula, se usan en la visión diurna, fotópica, y su función es la discriminación, agudeza visual y la visión de los colores. Los bastones, en número de 120 millones, son más abundantes en la periferia de la retina y se usan en la visión blanco y negro, en la visión nocturna y en la visión periférica. Figura 1.33. Figura 1.33. Esquema de la ultraestructura de los conos y bastones. Bastón. Segmento externo. Segmento interno. Esférula. Núcleo. Cono. Cilios conectores. Mitocondria. Membrana limitante externa. Núcleo. Pedícula.
Ambos tipos de células presentan, figura 1.34, un segmento externo que contiene el pigmento visual, un segmento interno para funciones metabólicas, los núcleos celulares y las sinapsis. En la figura 1.34 se muestra la anatomía de las fibras retinales. El recuadro muestra una sección de los axones. Las fibras periféricas se ubican más cerca de la coroides y salen del ojo por la parte periférica del nervio óptico. Las fibras más centrales son más superficiales y transcurren por el centro del nervio óptico. Segmento externo. Alargado en los bastones y de forma cónica en los conos. Tiene contacto con el epitelio pigmentario y posee una serie de discos que parecen una pila de monedas. Estos discos están separados de la membrana plasmática en los bastones, pero son continuos con ella en los conos. En ellos se encuentra la rodopsina, pigmento visual, que intervendrá en la etapa fotoquímica de la visión, transformando el estímulo luminoso en nervioso. La rodopsina es una molécula compleja formada por 11 cis retinalaldehído, aldehído de vitamina A, y la opsina, una glicoproteína. Es una proteína que se encuentra ligada a la membrana celular. Cuando un fotón impacta la molécula de rodopsina se produce una isomerización. El retinaldehído cis se transforma en trans y este no puede acoplarse con la opsina. En este momento se descarga el estímulo nervioso por la hiperpolarización de la célula que genera un estímulo nervioso. Este fenómeno se denomina blanqueo y consta de 8 pasos intermedios. Luego de ello, una serie de complejas reacciones químicas independientes de la luz, denominadas reacciones en la oscuridad, se llevan a cabo para volver a reconstituir el pigmento visual. Existen 3 tipos de conos diferentes que sirven para captar las longitudes de onda de los colores básicos azul, verde y rojo. Se denominan respectivamente conos S, M y L. Estas letras provienen del inglés short, medium y long y se refieren a la longitud de onda del espectro visible a la que el cono en cuestión es sensible. Las terminaciones de los conos, pedículos, hacen sinapsis con células horizontales, con otros conos y con células bipolares. Las de los bastones, esférulas, son más simples. Los discos distales, como dijimos, son fagocitados por el epitelio pigmentario y sintetizados nuevamente por las organelas del segmento interno. 3. Membrana limitante externa. No es una verdadera membrana, está formada por los sitios de anclaje de las células de Müller. 4. Capa nuclear o granulosa externa. Está formada por los núcleos de los fotorreceptores. 5. Capa plexiforme externa. Está formada por la sinapsis de las células bipolares y ganglionares. 6. Capa nuclear o granulosa interna. Tiene los núcleos de las células bipolares horizontales que son interneuronas de la retina externa y amacrinas, que son interneuronas de la retina interna. Ambas regulan por mecanismos de retroalimentación la función de los fotorreceptores y las células bipolares y las células de Müller. Existen células bipolares que hacen tipos diferentes de sinapsis exclusivamente con los conos y otras que hacen sinapsis con los bastones. 7. Capa plexiforme interna. Está constituida por los axones de células bipolares amacrinas y dendritas de las células ganglionares. 8. Capa de células ganglionares. Las células ganglionares transmiten el impulso nervioso a las fibras nerviosas. Hay 3 tipos diferentes de células ganglionares. Tipo M, tipo alfa, permite identificar los bordes de los objetos. Detecta el movimiento. Tipo P, tipo beta, detecta el color y los detalles finos, y tipo W detecta el brillo. 9. Capa de fibras nerviosas, figura 1.35.
Está formada por los axones de las células ganglionares. No están mielinizados hasta que salen del ojo. Atraviesan la esclera en la lámina cribosa, adoptan una disposición característica. Los superiores, inferiores y nasales son rectos. Los temporales son curvos. Los axones que corresponden a las células ganglionares de la parte nasal a la mácula son rectos. Haz papilomacular. Las fibras retinales periféricas transcurren más cerca de la coroides, mientras que las que comienzan más centrales son más superficiales. 10. Capa limitante interna. Está formada por los pies de las células de Müller. Nota clínica. La disposición de los elementos, fibras y células de la retina define la disposición de los elementos anormales. En la retina externa y media, los elementos se disponen perpendicularmente al epitelio pigmentario. Por lo tanto, cuando se acumulan elementos anormales, adoptarán una disposición puntiforme, hemorragias puntiformes. En cambio, en la retina interna, los elementos se disponen de forma paralela al epitelio pigmentario. Por lo tanto, los elementos anormales adoptarán forma alargada, hemorragias en llama. Figura 1.35. Esquema anatómico y fotografía de la zona macular. Mácula o polo posterior 6 mm. Fóvea o mácula 1,5 mm. Foveola o fovea 0,35 mm. La mácula, una zona muy especial de la retina. La mácula, como se mostró en la figura 1.35, se define histológicamente como la parte de la retina donde la capa de células ganglionares es múltiple. Clínicamente es una zona de 1,5 milímetros, 1500 micrones de diámetro, cuyo centro está situado 4,5 milímetros temporal al nervio óptico. En su centro existe una zona llamada fóvea, que mide 350 micrones. La zona avascular, donde no existen capilares retinianos, mide 500 micrones. Nota clínica. Con el oftalmoscopio se observan reflejos producto de la reflexión de la luz en el borde sobreelevado, derivado del mayor espesor de la mácula por el mayor número de células ganglionares, reflejo macular en el borde de la fóvea y reflejo foveolar en el centro de la foveola. En la foveola solo existen conos sensibles al rojo y el verde, células gliales y células de Müller. La capa plexiforme externa adopta en la mácula una dirección paralela a la retina. En la retina, el impulso nervioso es modulado e interconectado de modo diferente según el lugar de la misma. En la zona macular, los conos están relacionados con menos células bipolares y ganglionares, y en las zonas periféricas a la inversa. Con esta disposición en la zona macular, el impulso se transmite más directamente, lo que produce una precisión mayor. Vascularización de la retina, figura 1.32. Repasamos la figura 1.32 donde se muestra el dibujo de la retina. En la A, B, esquema de la arquitectura celular. C, esquema simplificado de coroides y retina. La circulación de la retina proviene de dos fuentes, la circulación coroidea y la retinal. La retina externa, sensorial, capa de conos y bastones, capa nuclear externa, capa plexiforme externa y mitad de la nuclear interna está nutrida por la circulación coroidea. La retina interna, nerviosa, mitad de la capa nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares y fibras, por la circulación retinal, ver arteria central de la retina, tiene
dos plexos capilares, uno a nivel de las fibras ópticas y otro a nivel de la mitad interna de la capa nuclear interna. Nota clínica. Los microaneurismas en la retinopatía diabética se encuentran en el plexo capilar profundo de la retina. Sus conexiones nerviosas, las vías ópticas. La vía óptica, generalidades, fisiología básica de la visión binocular. Ambos ojos captan simultáneamente imágenes del espacio exterior. Es lo que se denomina el campo visual binocular. Este campo visual tiene parte que es percibida por ambos ojos de forma simultánea y parte, la menor, que es percibida por un solo ojo. Tiene una parte que es percibida por ambos ojos, la central, y otra periférica, que es percibida monocularmente. Las imágenes provenientes del espacio externo o temporal a un ojo, campo visual temporal, son captadas por la retina nasal, y las que provienen del espacio interno al ojo, campo visual nasal, por la retina temporal. El espacio inferior es captado por la retina superior y el superior por la retina inferior. La división entre retina nasal y temporal está dada por una línea vertical que pasa por la fóvea y la división entre retina superior e inferior por una línea horizontal que pasa también por la fóvea. Un punto del espacio que estimule los dos ojos se hace esta aclaración porque los puntos situados muy a la derecha o muy a la izquierda solo estimularán la retina de un ojo. Por ejemplo, un punto situado en el espacio a la derecha estimulará un punto de la retina nasal del ojo derecho y un punto de la retina temporal del ojo izquierdo. Estos puntos retinales se llaman puntos correspondientes. Estos puntos retinales de cada ojo tendrán que tener una representación cortical única, por lo tanto, parte de la vía deberá cruzarse. Las fibras que se cruzan son las que traen información de la retina nasal y de esta manera los puntos de la retina temporal de un lado y los de la nasal del otro tienen su representación cortical en el mismo hemisferio. Las fibras nerviosas que transmiten impulsos de puntos correspondientes retinales transcurren juntas, por lo que lesiones de la vía óptica darán pérdida o defectos del campo visual, de acuerdo a las fibras lesionadas. En esta figura 1.36 se muestra sistematización de la vía óptica. Su relación con el campo visual, figura fundamental. Las figuras de la letra a la letra F ilustran cómo transcurren por la vía óptica las distintas fibras, según su localización retinal. T, fibras temporales. M, fibras maculares. ST, SN, IT y N, fibras superotemporales, superonasales, inferotemporales e inferonasales. Las figuras de 1 a 9 muestran defectos típicos del campo visual, secundarios a las lesiones con el mismo número, mostradas en el esquema. Las lesiones localizadas en el quiasma o más posteriores muestran defectos bilaterales. La excepción es la lesión que se produce en la parte posterior del nervio óptico número 3, que involucran a la rodilla de decusación anterior por la que transcurren las fibras correspondientes a la retina inferior y por lo tanto dan un defecto superior. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, la cuadrantopsia. 7, 8,
9, 10, 11, 12. Notas clínicas. Las compresiones del quiasma en su parte central, que comprimen las fibras nasales que se cruzan, alterarán la visión de la retina nasal y por lo tanto provocarán un defecto en el campo visual externo o temporal de cada ojo. Hemianopsia bitemporal. 2. Cuando se desvía un ojo, dos puntos correspondientes son estimulados por imágenes distintas y se produce a nivel cerebral el fenómeno denominado confusión y, además, una misma imagen estimula dos puntos no correspondientes y esto produce visión doble, porque el punto que es estimulado en el ojo desviado proyecta la imagen en una dirección determinada que dará lugar a una imagen adicional. Ver figura 1426, capítulo de estrabismo. En esta figura 1426 de estrabismo se muestra paresia del tercer nervio izquierdo incompleta. En posición primaria de la mirada, el ojo afectado se encuentra hacia afuera y abajo, por las acciones del oblicuo superior y del recto lateral, que funcionan normalmente. En la mirada a la derecha se nota la afección del recto interno. La elevación también está limitada por afección del recto superior, pero la depresión está conservada tanto en la abducción como la aducción del ojo izquierdo. Si la desviación ocular se presenta en un adulto, los fenómenos de confusión y diplopía son permanentes y muy molestos. En un niño se producen mecanismos de adaptación que consisten en la supresión de las imágenes dobles por medio de un escotoma, zona de falta de visión. En el lugar donde el objeto que se está fijando estimula a la retina y otro escotoma en la mácula para evitar la confusión. Este mecanismo de adaptación producirá en el niño la ambliopía, que es la disminución de visión sin lesión orgánica y que implica una supresión a nivel cortical. Ver estrabismo. Nervio óptico. El nervio óptico, figuras 1.18 y 1.20, no es un verdadero nervio. Es un tracto del sistema nervioso. La prueba de ello es que la mielina está formada por las células de la glía y no por las células de Schwann, como en los demás nervios periféricos. Además, es posible detener las mismas enfermedades que el sistema nervioso central, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Está rodeado por las tres capas de las meninges, pía madre, dura madre y aracnoides, y el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Nota clínica. Cuando aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, se produce compresión del nervio óptico y disminución del flujo axoplásmico, con edema intraaxonal. Además, el edema se produce por aumento de la presión venosa, por compresión de la vena central de la retina en el espacio subaracnoideo. Este edema en el nervio óptico clínicamente se observa como un sobreelevamiento del disco óptico y borramiento de sus bordes. Tiene una porción intraocular. En esta porción de las fibras nerviosas, alrededor de 1.500.000, atraviesan la esclera en múltiples orificios, lámina cribosa, y luego de atravesarla se mielinizan. Luego el nervio óptico recorre la órbita. Porción intraorbitaria. Es importante saber que la distancia entre la parte posterior del nervio óptico y el vértice orbitario es de 20 milímetros, pero el nervio óptico tiene 30 milímetros porque recorre la órbita en forma sinuosa. Esto permite los movimientos oculares extremos y explica por qué en las exoftalmias, aún las extremas, no se produce daño del nervio por estiramiento. El nervio óptico entra luego al canal óptico, que lo recorre con la arteria oftálmica. Cuando entra en la cavidad craneana, porción intracraneana, está adherido fuertemente al periósteo, lo que lo hace lábil a traumatismos. En esta porción está relacionado en la parte superior con el lóbulo frontal y la arteria cerebral anterior y comunicante anterior en la parte inferior
con la carótida interna. Los axones tienen la misma distribución que la retina. Las fibras de la retina superior quedan superiores, las de la mitad inferior quedan inferiores y las maculares se sitúan en el centro del nervio óptico. Ver figura 1.37, sistematización de las fibras. Sistematización de las fibras. El quiasma óptico está situado en la parte superior de la silla turca y es continuo con el piso del tercer ventrículo. Mide 13 milímetros de diámetro transversal y 8 milímetros de diámetro antero-posterior. Es la porción de las vías ópticas en la que las fibras se entrecruzan. Es importante recordar que las fibras provenientes de la retina nasal inferior se cruzan haciendo un loop anterior, rodilla anterior, y las correspondientes a la retina nasal superior hacen la rodilla posterior, como regla mnemotécnica. Recordar: fibras inferiores, pierna, miembro inferior. La rodilla es anterior. Nota clínica: una lesión del nervio óptico posterior puede comprometer estas fibras de manera que el paciente tendrá una ceguera del lado de la lesión del nervio y una alteración campimétrica temporal superior, cuadrantanopsia temporal superior, del otro ojo por la afectación de las fibras que llevan los axones correspondientes a la retina nasal inferior del otro ojo. Los axones que provienen de la mácula transcurren en el quiasma por la parte superior y posterior. Las cintillas ópticas, tractos ópticos, por los tractos ópticos transcurren información que traen las fibras temporales de ese lado y las nasales del otro. Los axones de las células ganglionares harán sinapsis en el cuerpo geniculado externo. Antes de hacer sinapsis en dicho ganglio, algunas fibras se separan para hacer sinapsis con el núcleo pretectal, fibras del arco reflejo pupilar. Ver reflejos pupilares. Las fibras superiores se ubican mediales y las inferiores laterales. Las fibras maculares se ubican superior y medial. Las fibras nerviosas correspondientes a puntos correspondientes retinales no están ubicadas juntas. Nota clínica: debido a que las fibras que traen información de puntos retinales correspondientes no están ubicadas juntas, si hay una lesión en los tractos ópticos, la lesión del campo visual no es simétrica en los dos campos visuales. Hemianopsia homónima incongruente. Cuerpo geniculado externo. Tiene 6 capas de células. 1 y 2 magnocelulares son las responsables de la detección del movimiento y estereopsis. 3, 4, 5 y 6 parvocelulares son las responsables de la resolución delicada y de la visión del color. Las fibras del mismo lado terminan en las capas 2, 3 y 5, y las fibras del lado contrario en las capas 1, 4 y 6. Las radiaciones ópticas. Del cuerpo geniculado externo salen las fibras ópticas, las laterales, que corresponden a las fibras que representan los sectores inferiores de las retinas. Rodean el lóbulo temporal, asa de Meyer. Las fibras mediales, que corresponden a la representación de las retinas superiores, se dirigen al lóbulo occipital en un trayecto más directo. Nota clínica: las lesiones anteriores del lóbulo temporal pueden comprometer al asa de Meyer, dando lugar a lesiones de los cuadrantes nasales superiores, compromiso de las fibras inferiores. La corteza visual, las fibras nerviosas terminan en el lóbulo occipital. Cisura calcarina, en las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. La parte superior de la cisura representa las retinas superiores y la inferior. Lo contrario,
La representación macular está situada en la parte más posterior de la cisura y en la parte más anterior está representada la retina que capta el campo visual monocular. Nota clínica. Las lesiones en parte anterior de la corteza visual pueden tener respeto macular, hemianopsia homónima con buena visión. La mácula está representada en la parte posterior. La información visual es transferida a las áreas 18 y 19 para la interpretación y el procesamiento. El área 18 envía información a las vías motoras de los músculos oculares que son responsables de los movimientos oculares de seguimiento. A través del cuerpo calloso hay conexiones que integran las dos mitades del campo visual. Vascularización de la vía óptica. El nervio óptico en la parte más superficial delante de la lámina cribosa recibe irrigación de las arteriolas retinales y en la parte más profunda de los capilares coroideos. En la lámina cribosa recibe irrigación de las arterias ciliares cortas posteriores, círculo de Singer-Haller. Detrás de la lámina cribosa está irrigado por ramas de la arteria central de la retina. El resto del nervio está irrigado por la red vascular de la pía madre, que deriva de ramas de la arteria oftálmica y carótida. El quiasma óptico está irrigado en la parte superior por la arteria cerebral anterior y en la parte inferior por la carótida interna. Los tractos ópticos están irrigados por la arteria cerebral posterior, por la arteria cerebral anterior y por la arteria coroidea anterior, y el cuerpo geniculado externo por la arteria cerebral posterior y la parte de la arteria coroidea posterior. Las radiaciones ópticas están irrigadas por la arteria cerebral posterior, la coroidea anterior y la cerebral media. La cisura calcarina está irrigada fundamentalmente por la arteria cerebral posterior, pero en su parte posterior, donde está representada la mácula, recibe una rama de la arteria cerebral anterior. Nota clínica. La doble circulación de la cisura calcarina explica el fenómeno de que en las oclusiones de la arteria cerebral posterior no esté comprendida la mácula, respeto macular. Recordar que esto también puede ocurrir cuando lesiones ocupantes o traumáticas no involucren la parte posterior de la cisura. Lo importante de las vías ópticas. Retina nasal capta imágenes del lado temporal. Retina temporal capta imágenes del lado nasal. Trayecto vía óptica, fotorreceptores. Primera neurona, células bipolares. Segunda neurona, células ganglionares. Tercera neurona, cuerpo geniculado externo. Cuarta, corteza calcarina. Las cámaras oculares. Los elementos intraoculares descritos limitan espacios o cámaras que vamos a analizar. Un corte coronal que pasa por la mitad del cristalino divide al ojo en un segmento anterior y posterior. El segmento anterior está dividido por el iris en una cámara anterior y una posterior. En la cámara anterior se encuentra el humor acuoso y en la posterior el humor vítreo. Figura 1.1. En la figura 1.1 tenemos sistemas oculares, modificado del esquema de Benioff. En celeste, sistema de recepción, retina y nervio óptico. En amarillo, sistema de protección, esclera, conjuntiva, párpados y huesos de la órbita. En azul oscuro, dioptro ocular, córnea y cristalino. En rojo, sistema vascular y de regulación de la entrada de luz a coroides e iris. En rosado, sistema de direccionamiento ocular, músculos extraoculares. Humor vítreo. El humor vítreo ocupa gran parte del volumen ocular, el 80%. Recuerde su origen embriológico. Ocupa el espacio por detrás del cristalino hasta el límite interno de la retina, sobre el que tiene una condensación, la membrana hialoides posterior.
Es un gel transparente adherido en el perímetro de la papila y por delante y por detrás de la ora serrata, base del vítreo. En las personas jóvenes tiene una adherencia con el cristalino, ligamento hialoideo capsular de Weigert, ver embriología. En la parte periférica existe una condensación, la corteza vítrea. El vítreo tiene un alto contenido en agua, 99%. El resto está constituido por una matriz de colágeno, colágeno tipo 2, y ácido hialurónico. Los elementos celulares se denominan hielocitos y tienen como función la síntesis de colágeno. El vítreo tiene una estructura fibrilar que se observa con la lámpara de hendidura. Ver examen ocular por el médico oftalmólogo. Las fibrillas salen de la base del vítreo y transcurren en sentido anteroposterior. En ciertas condiciones, como por ejemplo la edad o la miopía, el cuerpo vítreo altera su composición, apareciendo grandes espacios acuosos y opacidades. Estas opacidades son condensaciones del vítreo. En esta circunstancia el paciente ve moscas volantes, desprendimiento posterior del vítreo. Nota clínica. Si existe alguna adherencia normal del vítreo con la retina, al desprenderse puede romper la retina, desgarro vitreogénico. Humor acuoso. Composición, producción, absorción, la presión intraocular. La córnea y el cristalino son estructuras que no tienen vasos, pues ¿de dónde obtienen su nutrición y dónde desechan los metabolitos? El líquido que va a estas estructuras debe, además, cumplir una función óptica, es decir, debe ser transparente. ¿Cómo se logra esto? El humor acuoso es el líquido que llena la cámara anterior, limitada por la córnea y el iris, y la cámara posterior, limitada por la cara posterior del iris y el cristalino. Es un líquido intersticial. El ojo es la única parte del organismo donde se puede observar el líquido intersticial in vivo. En el organismo, el 70% es agua y de ella el 50% es intracelular y el 20% intersticial. El humor acuoso tiene una presión mucho mayor que los líquidos intersticiales del resto del organismo. Los líquidos intersticiales tienen una presión entre 1 y 2 milímetros de mercurio. El humor acuoso y el líquido cefalorraquídeo, 15 milímetros de mercurio. Sus funciones son fundamentalmente dar al globo ocular una presión importante para mantener sus dimensiones constantes y permitir que funcione como un instrumento óptico. 2. Intervenir en la nutrición de la córnea y el cristalino y del tejido trabecular. Una característica fundamental que tiene el humor acuoso es su transparencia, que le permite comportarse como un elemento óptico. Esto se debe sobre todo a la escasísima población celular y a su composición proteica. En efecto, tiene con respecto al plasma más proteínas de bajo peso molecular y menos de alto peso molecular, lipoproteínas e inmunoglobulinas. El humor acuoso tiene mayor concentración de bicarbonato, cloro y vitamina C que el suero, debido a la mayor concentración de bicarbonato y dióxido de carbono. El pH es ligeramente alcalino, 7.6. El humor acuoso no coagula debido a que no existen en su composición sustancias que intervienen en la coagulación y fibrinólisis. Nota clínica. Cuando existe rotura de la barrera hematoocular anterior por inflamación, alteración de las uniones estrechas del epitelio ciliar, se produce aumento de las proteínas de alto peso molecular, inmunoglobulinas y células. Esto transforma a la cámara anterior en un espacio ópticamente ocupado, es decir, refleja y refracta la luz, lo que ocasiona el fenómeno de Flare y Tyndall, respectivamente, y por supuesto, esta falta de transparencia del humor acuoso produce al paciente una disminución de la visión. Formación del humor acuoso. Hay 4 mecanismos de formación del humor acuoso. Secreción activa, producida por el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Existe una bomba de sodio. El sodio atrae agua.
Ultrafiltración. Se produce a través de los capilares del cuerpo ciliar a expensas de la presión capilar. Difusión. Mecanismo pasivo desde los capilares del cuerpo ciliar se difunden sustancias liposolubles a través de las membranas celulares. Actividad de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica transforma al anhídrido carbónico y agua en bicarbonato y agua que es volcado a la cámara posterior. Durante la formación del humor acuoso, el líquido en formación pasa por las diferentes estructuras del cuerpo ciliar, a saber, endotelio capilar, membrana basal del capilar, membrana basal del epitelio pigmentario ciliar, célula del epitelio pigmentario, célula del epitelio ciliar, no pigmentado, membrana basal del epitelio no pigmentado. Para llegar a la cámara posterior, notar que ambas células pigmentadas y no pigmentadas se contactan por sus ápices. La formación de humor acuoso se realiza a razón de 2 a 3 microlitros por minuto. El humor acuoso de la cámara anterior se renueva totalmente cada 2 horas. Nota clínica. Para disminuir la producción del humor acuoso y, de esta manera, la presión ocular, se usan drogas inhibidoras de la anhidrasa carbónica, por ejemplo, la acetazolamida Diamox. Trabeculado. Tras ser vertido el humor acuoso de los procesos ciliares a la cámara posterior, pasa por la pupila y luego se evacúa de dos formas. Vía trabecular. Se evacúa por esta vía el 80% del humor acuoso a través del tejido trabecular. El tejido trabecular se encuentra en el ángulo de la cámara anterior. Es el ángulo que forman el iris y la córnea, aunque en realidad no es un verdadero ángulo porque estas estructuras no se cruzan como dos rectas, sino que forman un golfo. Por eso es mejor denominarlo seno de la cámara anterior o seno camerular. El tejido trabecular es una malla de cordones de tejido conectivo rodeado por células endoteliales. Tiene tres partes que, de adentro hacia afuera, son trabeculado uveal, trabeculado córneo-escleral y trabeculado yuxtacanalicular. El tamaño de las mallas del trabeculado es más pequeño en el trabeculado córneo-escleral. El tejido yuxtacanalicular es tejido conectivo laxo, dispuesto en varias capas, la última de las cuales es la pared interna del canal de Schlemm. Los poros de dicha parte del trabeculado miden de 12 a 20 micrones. El humor acuoso se acumula en vesículas en el tejido yuxtacanalicular, que luego son vertidas pasando por el endotelio en el interior del canal de Schlemm. El tejido yuxtacanalicular y la pared interna del canal de Schlemm son los lugares de mayor resistencia al humor acuoso, y la matriz extracelular, ácido hialurónico, glicoproteínas, parece ser la responsable íntima de esta resistencia. El canal de Schlemm es circular y está tapizado por endotelio del mismo. Del mismo salen los canales colectores que desembocan en las venas epiesclerales profundas. Nota clínica. Cuando existe un aumento de la presión venosa, por ejemplo, en una fístula carótida cavernosa, puede aumentar la presión intraocular por dificultad de evacuación del humor acuoso, a raíz precisamente del aumento de la presión venosa. Vía posterior úveo-escleral. Por esta vía se evacúa el 20% del humor acuoso. La vía de salida es a través del músculo ciliar al espacio supracoroideo. La vía trabecular es dependiente de la presión. Esto significa que cuanto más presión existe, más salida de humor acuoso habrá. La vía úveo-escleral no es dependiente de la presión intraocular. Del equilibrio de la producción y evacuación del humor acuoso depende la presión intraocular, que en condiciones normales es de 15 milímetros de mercurio más menos 5 milímetros de mercurio. En la figura 1.37 se muestran las vías de evacuación del humor acuoso. Tenemos la red trabecular, el conducto de Schlemm, esclerótica, la córnea, epitelio ciliar, músculo ciliar,
procesos ciliares sónula, cristalino y el iris. Bueno, de los procesos ciliares en la cámara posterior atraviesan la pupila hacia la cámara anterior y se dirige a la red trabecular hacia el conducto de Schlemm.